Ruta 66, un camino abierto a la esperanza. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a quedar 3 contra 2 en una casa? ¿2 contra 3? ¿Padre contra hijo? ¿Hijo contra padre? ¿Madre contra hija? ¿Hija contra madre? ¿Suegra contra nuera? ¿Y nuera contra suegra? Aquí empieza el programa Ruta 66, una aventura radiofónica que busca descubrir la Biblia, su mensaje y aplicación para nuestra vida. Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Ayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Continuamos nuestro viaje a través del Evangelio de Lucas y ya estamos llegando al capítulo 12, donde meditaremos y nos detendremos a pensar en lo que estamos haciendo con nuestras vidas. El tema de hoy es toda prudencia es poca. ¿Cuántas veces no habrás dicho que pensarías en Dios en otro momento, que dejarías los asuntos y la iglesia para más tarde? ¿De verdad podemos conducir nuestras vidas de cualquier manera? Créetelo, amigo. Dios existe y vamos a dar cuentas delante de Dios un día que está bastante cerca. Así que presta atención. Querido oyente, nos estás acompañando en Ruta 66 y estamos estudiando el Evangelio de Lucas. Vemos cómo Jesús está siendo malinterpretado por algunos religiosos de su tiempo y está, por así decirlo, dirigiéndose a una especie de colisión, una confrontación total con aquel pensamiento equivocado sobre Dios, sobre la fe y sobre la relación con nuestro Padre Celestial. Y ante esa realidad Jesús va a presentar, aquí en el capítulo 12, varias advertencias, diversas palabras de atención para aquellos que son sus seguidores, para que ellos entiendan correctamente cómo debemos dar la debida atención a los peligros que enfrentamos en nuestra vida. Es más o menos semejante a viajar por una carretera desconocida. Muchas veces tomas una ruta, un camino que no conoces bien, y permaneces atento a las señales para ver si hay en ellas alguna advertencia, algún peligro más adelante. Y aquí la actitud que debemos tener es bastante semejante. Así que vamos a ver qué tipo de cuidado es necesario que tengamos en nuestra vida ante la realidad de Cristo Jesús. Empezando en el primer versículo, el texto de la Nueva Versión Internacional nos dice: Mientras tanto, se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús comenzó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidaos de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. En primer lugar, atención. Toda prudencia es poca. Tú que estás interesado en Dios, en la Biblia, en Jesucristo, en temas relacionados con la fe y la relación con Dios, cuidado. La hipocresía es un peligro muy serio. Es aquel intento de vender una imagen bonita a los demás cuando en la práctica tienes un corazón y una postura totalmente distanciados. Jesús dice que nosotros no podemos caer en esa trampa porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que habéis dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz, y lo que habéis susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. Así que recuerda que la fe verdadera y genuina es una fe que se manifiesta con sinceridad. Es mucho más adecuado hablar de tus problemas, contar la verdad sobre tus crisis y conflictos e incluso sobre tus pecados que intentar dar una imagen especial a las otras personas que no se corresponde mucho con la realidad. Cuidado con la hipocresía. Toda precaución es poca. Muchas personas en ese camino hipócrita terminan dando demasiada importancia a la opinión de los demás, creyendo que debemos vivir una vida religiosa dirigida a las personas. Hay una exageración en el respeto a la opinión del ser humano en detrimento del respeto y temor que se debe tener a Dios. Por eso Jesús dice: no temáis a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Os voy a enseñar más bien a quién debéis temer. Temed al que, después de dar muerte, tiene poder para echarnos al infierno. Sí, a ese temed. ¿No se venden 5 gorriones por 2 moneditas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Asimismo sucede con nosotros. Aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. No tengáis miedo.
Vosotros valéis más que muchos gorriones. Por lo tanto, es importante darse cuenta de que el centro de nuestra vida debe estar en Dios, no en el ser humano. Por eso el texto continúa, sigue adelante y va a decir que el que confesare a Dios ante los hombres, también el Hijo del Hombre, el propio Jesús, lo confesará delante de los ángeles de Dios. Pero aquel que negare a Cristo será rechazado ante los ángeles de Dios, según dice el versículo 9. Todo el que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, que actúa para que la persona sea convencida de la exclusividad y prioridad de Cristo, no tendrá perdón. Por lo tanto, no se puede dar más valor y respetar y temer más al ser humano que al propio Dios. Este es otro cuidado importante que debemos tener. Cuidado con la hipocresía y cuidado con la prioridad que se le da al hombre en lugar de a Dios. ¿Cuál es el tercer peligro de esta carretera?, nos preguntamos. ¿Dónde está la próxima curva que nos puede llevar al peligro? Respondiendo a esta pregunta, un hombre se acerca y le dice: «Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo». Jesús contesta: «Hombre, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre vosotros? Tened cuidado, absteneos de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes». ¿Lo has oído bien, querido oyente? La vida no consiste en la cantidad de cosas, bienes y mercancías que podamos almacenar en nuestra casa y en nuestra vida. Eso no es calidad de vida de verdad. Así que Jesús cuenta una parábola en la que dice que un hombre rico había producido mucho en su tierra y pensó: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Querido oyente, tú que has estado ganando tanto, ¿para qué ganar más si no podemos utilizarlo para bendecir la vida de otras personas? Hay gente que acumula tantas cosas y no tiene cómo disfrutarlas. ¿Para qué? Y el hombre rico entonces piensa: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré: alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Toda prudencia es poca. Ten cuidado con la avaricia, que es una enfermedad, una fragilidad, una, podríamos decir, dolencia del alma, un pecado, ya que la persona intenta llenar el vacío e insuficiencia de su vida personal, espiritual y existencial con bienes materiales, mercancías y cosas efímeras, y entra en una situación bastante complicada. Ese mismo tipo de desesperación existencial lleva a mucha gente a vivir en una situación de riesgo. Por eso Jesús nos dirá que no debemos preocuparnos con nuestra propia vida, con qué comer, con el cuerpo, con qué vestir. La vida es más importante que todo eso. Fijaos en los cuervos. Ni siembran ni cosechan, no tienen depósitos ni almacenes y Dios los alimenta. Vosotros tenéis mucho más valor que las aves. Nadie es capaz, por mucho que esté desesperado por hacerlo, de añadir una hora a su vida. En tanto que no podemos hacerlo, ¿por qué tenemos que preocuparnos? Ten cuidado, querido oyente, con la preocupación, con el estrés, con la ansiedad desesperada que no nos lleva a ninguna parte. Jesús dice: fijaos en los lirios del campo, ni Salomón en toda su gloria se asomó a cualquiera de ellos. No debéis poneros desesperados por estas cosas. Buscad el reino de Dios y esas cosas os serán añadidas. Por tanto, nosotros necesitamos entender esta triple advertencia. Cuidado con la hipocresía, cuidado con la avaricia y cuidado con la ansiedad, la preocupación estresante e innecesaria. Y finalmente nos preguntamos: ¿cómo vivir nuestra vida para llegar al final de esta ruta de manera tranquila? Debemos observar el final de la carretera. ¿Y cuál es el final del camino? Se trata de nosotros ante el propio Dios. Por eso Jesús nos va a llamar la atención a que estemos preparados y tengamos mucho cuidado sobre la realidad de la venida de Cristo. Jesús dice: mirad, mantened encendidas vuestras lámparas, estad listos para servir. Tenéis que ponerle dedicación a eso, porque en un momento en el que no estaréis esperando, vuestro Señor vendrá
y vosotros no estaréis preparados para recibirlo. ¿Dónde se halla un mayordomo fiel y prudente a quien su señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? Pregunta el versículo 42. Dichoso el siervo cuyo señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. Jesús apunta claramente a la realidad de la venida de Cristo. Él también insiste en que el compromiso con Él es un compromiso que muchas veces va a traer una oposición dentro de la propia familia y de nuestras relaciones. Jesús trae una especie de división y no siempre paz en el compromiso con Él. Y Él va a cerrar el discurso en el capítulo 12 diciendo: cuando veis que se levanta una nube en el occidente, enseguida decís, va a llover. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, va a hacer calor. Y así sucede. Hipócritas, sabéis interpretar la apariencia de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no sabéis interpretar el tiempo actual? ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Si tienes que ir con un adversario al magistrado, procura reconciliarte con él en el camino, no sea que te lleve por la fuerza ante el juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo. En definitiva, Jesús pone atención a la realidad del final de los tiempos, cuando nos presentaremos ante Dios. Querido oyente, es mejor que tengas cuidado. Cuidado con la hipocresía. Cuidado con el respeto al ser humano a costa del respeto que debe darse a Dios. Cuidado con la avaricia. Cuidado con la ansiedad y la preocupación estresante. Cuidado si tu vida va desconectada de la realidad futura sin pensar en la venida de Cristo. Todas esas advertencias y señales dadas por Jesús son fundamentales, porque al fin y al cabo, toda preocupación es poca. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda, sigue directo hacia Jesús. En Ruta 66 el destino está asegurado. Gracias por acompañarnos en Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Después de haber escuchado la exposición del capítulo 12 de Lucas, ¿te has quedado con dudas? Pues nos vamos directamente al texto. Recuerda que hay un medio directo para comunicarte con nosotros. Esperamos tus sugerencias, preguntas o tus comentarios en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo 34 desde fuera de España. También tienes el correo electrónico info@radioencuentro.net. Nos vamos con las preguntas y empezamos queriendo saber sobre algo extraño, un poco diferente. ¿Qué tiene que ver la levadura con la hipocresía? La levadura en la tradición judía del Antiguo Testamento, más específicamente a partir de la ceremonia de la Pascua, estaba asociada a algo negativo. La levadura terminó volviéndose una especie de figura del propio pecado, incluso por su capacidad de expansión, de extenderse por todas partes. Cuando Jesús le dice a la gente que debe tener cuidado con la levadura de los fariseos, la referencia es a un pecado que aquí es la propia hipocresía. La hipocresía es algo muy serio porque las personas son orientadas socialmente a portarse solamente según los otros. Y generalmente eso pasa salvo que ellas entiendan la realidad espiritual. Por eso corremos un riesgo muy grande de que toda la manifestación de fe y religión sea simplemente para que los otros lo vean. Y eso es mortal, porque en realidad un hipócrita es una persona completamente sin fe, que no cree en Dios de verdad. Tanto es así que su manifestación religiosa es simplemente para que lo observen. Eso, desde luego, es muy complicado y problemático, algo sobre lo que debemos estar alerta. Cuidado con ceder espacio a la hipocresía. Pensando en los consejos del capítulo 12 aquí de Lucas, ¿no parecen favorecer una actitud un tanto cómoda ante la vida? Fíjate, no preocuparse, no temer, incluso observar los lirios del campo.
Si estás ansioso, si estás afligido, ve entonces a la floristería y quédate allí algunas horitas. ¿Cómo actuar ante lo que se nos dice aquí? Ya ves, observando nos ponemos a pensar, ¿de verdad es así como tiene que ser? Es sorprendente, pero en los días en los que nos ha tocado vivir, vemos a muchos terapeutas aconsejando a muchas personas a hacer exactamente eso. ¿Dónde está la clave de este asunto? Existe una diferencia muy grande entre planificar el futuro, pensar sobre lo que vamos a hacer como una anticipación de las cosas que van a ser enfrentadas, lo cual es saludable, y por otro lado la idea de la ansiedad que toma control de nosotros. La ansiedad es fruto de una ilusión psicológica y espiritual que tenemos, que nos hace creer que somos dioses. Pensamos que tenemos el poder, la fuerza y el dominio, así que nosotros, teniendo ese tipo de ilusión en la cabeza, queremos resolver lo que no podemos resolver. Por ejemplo, fijaste una reunión con alguien dentro de media hora, pero estás en un importante atasco, un verdadero problema en el tráfico, y no tienes poder sobre aquello. Te desesperas, empiezas a comerte las uñas, empiezas a tener sudores fríos. Pero nos preguntamos, ¿para qué todo eso? No tienes cómo vencer aquel obstáculo en media hora. Tienes que enfriar la cabeza y dejarlo a un lado, porque todo eso es una locura. Así que cuando no tenemos la conciencia de quiénes somos y de quién es Dios, nos entregamos a una ansiedad destructiva. Y ese tipo de actitud, todo el mundo lo sabe, incluso destruye la salud de cualquiera. Así que una cosa es pensar, planificar y organizarse, y otra cosa es que pensemos que nuestra desesperación, nuestros nervios y nuestra ansiedad pueden lograr lo que está más allá de nuestra capacidad. Ahora bien, ¿existirá algún punto de equilibrio entre las enseñanzas de Jesús y el contexto de la vida contemporánea? Da la impresión de que la vida de hoy contradice ese consejo sobre las riquezas. ¿Podemos o no podemos tener bienes materiales? Interesante, Pascal. La gente a veces se mete en situaciones complicadas. Creo que el ambiente religioso complica bastante las cosas. Unos dicen que la riqueza es pecado, que todo lo que existe en este mundo es material y que tenemos que pensar en la realidad espiritual y proponen casi que una mendicidad cristiana. Otros piensan de otra forma, que sí hay que ganar. Dios está con nosotros, tenemos que ser prósperos. Cuanto más dinero, más cerca de Dios. En realidad, la doctrina bíblica no apunta ni a un lado ni a otro. Nadie puede pensar que los bienes de este mundo son maléficos, negativos, porque fue Dios mismo el que los creó. Dios es el que creó todas las cosas para que nosotros, con alegría y alabanza en el corazón, disfrutemos de ellas. ¿Dónde está entonces el problema? El problema está cuando centramos en nosotros mismos nuestra vida y pensamos que tenemos el poder y el dominio. Así que empezamos a hacer de esas cosas el centro que sustenta nuestro ser, la forma de sentirnos verdaderamente realizados en la vida. De esa forma vivimos como un esclavo. Y como un esclavo de esas cosas empezamos a infravalorar las relaciones y las personas. Todo a causa de esa idea ilusoria, creyendo que las cosas son la fuente de sustento de la propia vida. Cuando vemos las riquezas de esa manera, es terrible. Ahora bien, si alguien trabaja, prospera y tiene recursos en su mano, no se hace esclavo de esas cosas y con esos recursos bendice la vida de muchos, perfecto. Lo ideal es que el que es bendecido por Dios materialmente use esos recursos con la cabeza en su sitio para beneficio de todos. Ni mendicidad ni avaricia. Hay tantas personas por ahí orando pidiendo fuego del cielo, y en los versículos 49 a 53 de Lucas 12 parece que Jesús vino a traer división familiar. Lo que quiere es causar una guerra. ¿Es así? Ya ves, Pascal, es un poco complicado. Jesús está de hecho hablando de determinadas cosas que si alguien no comprende bien, se va a meter en problemas, se va a quemar. Pensará, él vino a traer fuego a la tierra y quería que ya estuviera encendido. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a quedar 3 contra 2 en una casa, 2 contra 3, padre contra hijo, hijo contra padre, madre contra hija, hija contra madre, suegra contra nuera y nuera contra suegra? Aunque verdaderamente creo que ni hace falta Jesús para empezar ese conflicto, pues la gente ya es capaz ella sola de provocar el problema, ¿a que sí? Pero lo que ocurre es lo siguiente.
Cuando Jesús ofrece su importante mensaje a este mundo, no siempre todo el mundo lo va a aceptar. A veces alguien quiere romper esa barrera de vida dirigida a la gloria humana, a esa mundanalidad que pone al hombre en el centro. Pero al llegar a casa va a tener un conflicto de posiciones e intereses. Así que Jesús trae división en ese sentido. No es que haya venido a desordenar la familia de nadie. La cuestión es que cuando adoptamos el cristianismo y la postura de Jesús, muchas personas cercanas, muchos amigos dirán: ya no quiero vivir contigo. Para terminar, el capítulo 12 concluye hablando del último céntimo. Pregunta clarísima aquí. ¿Jesús está enseñando que los cristianos desobedientes serán condenados a pagar hasta el último céntimo? Aquí la discusión es bastante complicada, porque el texto nos dice algunas cosas, ¿no es cierto? Existe la idea del administrador que tiene un señor que vuelve y lo encuentra administrando de una manera indebida, golpeando a los siervos, comiendo y emborrachándose. El texto dice que si el señor llega de manera inesperada, él castigará al administrador severamente y le dará un lugar con los infieles. Y al final del capítulo dice que aquel que no hiciere la justicia correctamente será echado a la cárcel y no saldrá de allí mientras no pague el último céntimo. La idea aquí, en ese contexto, es mostrar que debemos entender que el juicio de Dios vendrá en el final de los tiempos. Por lo tanto, la postura de aquellos que están sirviendo a Dios, y observa que ese contexto es inicialmente judío, debemos tenerlo en cuenta. Es decir, la persona debe hacerlo todo para solucionar su vida ante Dios, y mientras hay tiempo, porque después el castigo llegará. Ahí la cosa cambia un poco en la interpretación. Los que ponen énfasis en la libertad humana dicen lo siguiente: ese texto parece decir que el que fuere siervo y desobedece a Dios seguramente tendrá pérdidas muy serias por su actitud. Otros dicen: no, la salvación de la persona está garantizada. Ella puede tener algún tipo de pérdida, pero eso nunca afecta a su salvación. Es una cuestión teológica que se desarrollará a partir de la perspectiva de cada uno. Ha ocurrido en la historia del cristianismo, especialmente en la Edad Media, que algunas personas han creído que a partir de este texto podríamos imaginar que después de esta vida seguiremos pagando por los errores que cometemos aquí. No es esta la idea que existe en el Nuevo Testamento, para nada. Este texto no tiene fuerza para probar ese tipo de sugerencia teológica. ¿Y tú que nos escuchas, piensas que eso es todo? Todavía tenemos otra palabra especial para ti. Llega en Ruta 66, el momento de la aplicación. Hoy en Ruta 66 nos has acompañado en Lucas capítulo 12. Así es, hemos visto aquí que toda prudencia es poca. Las advertencias de Jesús son muy serias, apuntando a las posibles pérdidas para nuestra vida espiritual. Mucha gente no le da tanta importancia, creyendo que puede vivir su vida más o menos, porque al fin y al cabo todo terminará bien al final. Mi querido oyente, la advertencia divina nos enseña a tener mucho cuidado con el pecado. Es importante observar que si no hubiera en realidad posibilidad de pérdidas espirituales, nadie necesitaría ser avisado. Así vamos cerrando otro episodio de Ruta 66. Ha sido bueno estar contigo, querido oyente. Te esperamos en esta emisora y horario para la continuación de este sensacional viaje. En Facebook nos encuentras como RTM Ruta 66. Recuerda que hay un medio directo para comunicarte con nosotros. Esperamos tus sugerencias, preguntas y comentarios en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo 34 desde fuera de España. Te recordamos que también tienes a tu disposición nuestro correo electrónico info@radioencuentro.net. Estuvo a los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Pascal Osorno. Hasta la próxima. Contamos contigo en nuestra particular Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Ruta 66.
Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. La Ruta 66. Aquí te esperamos. La Ruta